Bienvenidos a un nuevo video de electrónica. En el capítulo anterior vimos el diagrama final de la desoldadora neumática y además también vimos la fuente switching de 12 y 5 voltios que vamos a utilizar en el sistema y obviamente la fuente de 24 voltios que ya está instalada en la caja. Lo que vamos a hacer hoy día es enfocarnos en la parte correspondiente al circuito del calefactor, que se los muestro aquí rodeado de una zona roja. Después lo vamos a ver un poco más en detalle y vamos a armar un circuito usando una tarjeta perforada de 5 por 7 centímetros para poder hacer el prototipo de este aparato ya en forma definitiva. Entonces lo primero que vamos a hacer ahora, vamos a probar el MOSFET para asegurarnos de que está en buenas condiciones antes de comenzar a instalarlo y soldarlo con las piezas que corresponden. Así que lo que vamos a hacer ahora es sacarlos del envase. Vamos a cortar aquí el plástico. Lo vamos a acercar acá. Un MOSFET es número IRFZ 44N. Entonces vamos a probarlo acá. Vamos a prender esto y vamos a instalarlo y vamos a probar de qué se trata este aparato. Bueno, ahí nos está diciendo que es un MOSFET. Nos está mostrando el diagrama. Voy a hacer un acercamiento aquí para que lo veamos. A ver, ahí se ve mejor. Bueno, y nos está indicando, se me apagó, pero lo vamos a prender de nuevo. Ahí nos está indicando que el voltaje es de 1.60 voltios. La capacitancia del gate es de 1.26 nanofaradios y que tiene una resistencia interna de drain a source de 0.4 ohm. A ver, vamos a volver a prenderlo a ver qué es lo que nos mide acá. Bueno, ahí está indicando que en la pata 1 se encuentra el gate, en la pata 2, que es la central, se encuentra el drain y en la pata 3 se encuentra el source. Así que podemos decir de que está correcto. Este es el FET, el MOSFET que vamos a utilizar para controlar el calefactor. Entonces lo vamos a instalar en el circuito y vamos a terminar de hacer el prototipo que estoy fabricando. Bueno, yo les había mencionado de que estaba haciéndolo en una tarjeta de 5 por 7. Ahí se puede ver. Ya tengo instalado acá la base del optoacoplador. Aquí instalé unos enchufes para poder hacer conexiones. Por acá va a estar la entrada de datos, vale decir la salida del Arduino a entrar a ese tornillo de arriba, y estos dos tornillos de abajo son de tierra. Ahí vamos a conectar las fuentes. De ahí vamos a hacer un diagrama para mostrar cómo es la conexión. También instalé acá el LED rojo para indicar R5 y D1 en el diagrama, que nos va a permitir ver cuando la señal digital que entrega el Arduino aparezca. Este LED debiera prenderse, y eso va a hacer de que el LED interno del optoacoplador se va a encender, va a empezar a conducir y se va a prender el LED amarillo que está acá, indicando de que está saliendo un pulso de 12 voltios por el conector
que corresponde a la salida del transistor. El transistor, por otra parte, va a estar conectado a este terminal, a los 12 voltios positivos, y acá va a ir instalado el MOSFET que acabo de medir, que lo vamos a conectar a este terminal para la salida correspondiente al drain, que va a ir a la pata 4 del enchufe GX16. Y en este otro terminal vamos a conectar el source, lo que nos va a permitir acá enchufar un amperímetro. Y esta pata del lado izquierdo va a ir conectado a tierra. Entonces voy a hacer todas esas conexiones que faltan y vamos a continuar mostrando cómo va a ir el aparato. Bueno, ya le doblé las patas a esto para montarlo. Le voy a poner acá una película de pasta conductora de calor de grasa de silicona y lo voy a montar sobre este pequeño disipador de calor negro para poder disipar el calor si es que llega a producirse. Bueno, voy a sacar el pote con pasta y lo vamos a poner. Bueno, aquí tengo mi pote de pasta. Esto tiene como 40 años ya, pero todavía sirve porque esto no tiene fecha de caducidad. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle acá pasta, aunque ya está media dura esta pasta, pero bueno, voy a ver si logro sacarla. A lo mejor se ha degradado en realidad. Ahí está, no hay mayor problema. Entonces le vamos a poner abundante pasta aquí y vamos a taparlo. Enseguida vamos a poner el disipador y vamos a tratar de tomar esta pieza que no se nos caiga y tratar de no embetunarnos porque es bastante complicado sacarse esta pasta después de los dedos. A ver, primero vamos a poner esto así. Me parece que tiene que ir por ahí. Ahí vamos a ver si queda bien. Si ahí quedó una posición bastante aceptable. Entonces vamos a poner el tornillo, lo vamos a atravesar hacia abajo o hacia arriba. En realidad todavía no tengo muy claro cómo lo voy a poner. Yo creo que lo voy a poner hacia arriba. Entonces lo vamos a sujetar ahí y lo vamos a pasar por debajo. Ahí sí. Y ahora voy a poner la tuerca. Esta es la parte más complicada, diría yo, de armar esto, porque de repente es como difícil poner estas cosas. Bueno, ahí. Y ahora hay que apretarlo. Hay que apretarlo sin que se gire. A ver, un destornillador. Voy a sacar un destornillador y lo voy a atornillar fuera de cámara. Bueno, ahí ya quedó instalado. Apreté el tornillo, quedó bien. Y bueno, la cabeza del tornillo va a quedar por acá abajo, pero a esto le voy a poner unos sujetadores de soporte de nylon, de manera que esto va a quedar levantado. Bueno, ahora lo que me falta es conectar el drain con este terminal. Ese va a ser el terminal que va a ir al punto 4, al pin 4 del enchufe GX16. A ese lado va a ir. Y este otro tiene que ir tiene que ir al source. Va a ir conectado al source y el otro va a ir a tierra. Eso es lo que hay que hacer. Así que lo voy a conectar y vamos a continuar. Bueno, ahí monté el transistor. Lo voy a probar a ver cómo quedó el soldado, a ver si no lo quemé. Ahí vamos a ver. No, ahí está mostrando correctamente que está el MOSFET
Así que ya puedo quedar tranquilo de que quedó bien soldado. Ahí voy a sacar los ganchos y le voy a poner ahora los soportes de nylon para que quede elevado. A ver, aquí tengo el engancho, se me enganchó, pero ahí está bien. Ya. Entonces, este sería el circuito. Voy a hacer un pequeño diagrama para mostrarles cómo está hecho esto. Ahí le vamos a sacar una foto para incorporarlo al circuito. Bueno, lo que están viendo ahí es el circuito de control digital de temperatura ya terminado. Falta aquí el circuito optoacoplador, que todavía no lo tengo. Tengo uno que es con un sistema de transistores Darlington. Voy a probar si me funciona, si no tengo que esperar a que me llegue el 4N25. Pero esto es más o menos como quedó. Por supuesto que las conexiones por debajo son horribles, pero esto es un prototipo y ahí ya tiene los terminales de nylon atornillados. Está con su disipador de calor y lo que vamos a ver ahora es el diagrama y voy a mostrarles la posición de las piezas que están en el diagrama dentro de este circuito. De manera que vamos a ir viendo el diagrama, como se los voy a mostrar ahora, a mano izquierda, y el circuito a mano derecha. Y lo que vamos a hacer es empezar por el costado superior izquierdo y ir revisando las conexiones o los componentes en el sentido de los punteros del reloj. Siendo así, ya les estoy mostrando ahí el diagrama. Pueden ver que en la parte derecha se encuentra el circuito, en la parte izquierda el circuito electrónico. De manera de que primero lo que se ve es el pin 2 del optoacoplador, que corresponde a la tercera patita desde arriba hacia abajo. Este circuito tiene 6 pines, de manera que el pin 2 es el que está conectado a la resistencia de 330 ohmios, que viene a ser R6. Y el pin 1 es el que tiene en la parte superior izquierda, que corresponde al pin que va a tener la entrada de señal desde el Digital 11 del Arduino. Después tenemos una indicación del 4N25 que en realidad está apuntando a donde debiera estar el optoacoplador. Después tenemos un terminal azul que muestra la conexión de 12 voltios de corriente continua. En este caso yo puse un terminal de 12 conexiones, pero las dos conexiones van a estar conectadas a los 12 voltios. Eso no significa que tenga que conectar las dos a 12 voltios, sino que puedo usar cualquiera de las dos. Me basta con una. Después tenemos a la derecha, la parte superior, la indicación del nombre del transistor MOSFET, que en este caso es un IRFZ44N, que lo pueden ver también en el diagrama como Q1. Después, siguiendo abajo, en el sentido del puntero del reloj, tenemos un terminal doble que tiene la conexión del drain que va a ir al pin 4 del GX16. Eso, al igual que la conexión de 12 voltios, cualquiera de los dos tornillos se puede ocupar para conectar al pin 4 del GX16. Después tenemos el D2, que es el diodo LED amarillo, que es el que va a indicar que está recibiendo el pulso de 12 voltios. Después tenemos la indicación del R7, que corresponde a la resistencia de 1,2 kilos, que es justamente la que va conectada al diodo D2. Después tenemos el source,
es un terminal que va a ir al source del transistor directamente, y ese source va a ir conectado al amperímetro, al positivo del amperímetro. Y finalmente tenemos ahí el tornillo del lado que corresponde al tierra o el negativo del circuito. Ahora ahí está marcado un gancho como un corchete, que es lo que hay que sacar. Cuando se saca el amperímetro, se va a tener que poner un jumper ahí para poder hacer la conexión del source al tierra. Después tenemos el D1 que corresponde al LED rojo, que va a mostrar cuándo llega la señal desde el Arduino. Ese corresponde, bueno, al diodo que está conectado con la resistencia R5 y va a la entrada que viene desde la pata de 11 del Arduino. Bueno, después siguiendo por el costado izquierdo tenemos la resistencia R6, que corresponde a la resistencia de 330 ohmios que va desde el LED del optoacoplador. Y el R5 siguiendo hacia arriba, que corresponde a la resistencia de 330 ohmios que va al diodo de 1. Después tenemos el terminal de 3 posiciones, en que en la parte inferior tiene que ir conectado al negativo de la fuente de 24 voltios. Esto es para poder interconectar todas las tierras. Y después el tornillo central va conectado al Arduino Nano, al tierra del Arduino Nano, para unir también las tierras del Arduino. Y finalmente termina en el tornillo que recibe la señal del Arduino Nano, la señal digital desde el Digital 11. Después tenemos algunos puntos en el centro que a lo mejor no los expliqué, pero tenemos el pin 5, que viene a ser el pin que va a recibir los 12 voltios desde el terminal azul que está en la parte superior. Y después tenemos R8. R8 es la resistencia de 100 ohmios que está entre el terminal 4 del 4N25 y el gate, y es una resistencia limitadora de corriente para que el gate no se vaya a quemar. Y finalmente el R9, que está indicando una resistencia de 10 kilo, que es la resistencia que evita que el transistor MOSFET se pueda disparar en forma aleatoria. Bueno, ahí está el circuito completo. Falta probarlo. Como dije, no tengo en este momento el 4N25. Viene en camino. Voy a hacer pruebas con otro optoacoplador, pero eso lo vamos a hacer en una próxima emisión. Así que si han llegado hasta aquí, les recuerdo que tengo una cuenta PayPal. También tengo una cuenta de Patreon, donde pueden hacer erogaciones desde $1 en forma mensual. Les voy a dejar la lista aquí de personas que contribuyen en este momento con el canal. Hay personas que, bueno, contribuyen con PayPal, en que se puede hacer una donación por una sola vez, si uno quiere, desde $1 en adelante, o en Patreon, donde ustedes pueden hacer donaciones mensuales también desde $1. También les recuerdo que si les gustó el video, que pongan su manito arriba, que se suscriban al canal si no están suscritos, que activen la campanilla para que les lleguen los avisos de nuevos videos. Y bueno, será hasta el próximo video en que hagamos las pruebas ya usando esta interfaz y podamos probar el calefactor ya funcionando usando una señal digital. Lo que pretendo hacer la próxima vez es activar el canal de 11 del Arduino usando un programa muy simple para que vaya generando pulsos, y cada un segundo. De esa manera vamos a poder ver si están llegando los pulsos a la pata 1 del optoacoplador y también a la pata 4
de salida del optoacoplador, de manera que lo que deberíamos ver sería que se enciende primero el LED rojo cuando llega un pulso y después el LED amarillo cuando llega el pulso al gate del IRF Z44N. Bueno, espero también poder conectarlo ya a la fuente, de manera que podamos ver que el calefactor empieza a funcionar. Así que una vez más, muchas gracias por ver mis videos y será hasta el próximo video.